Instituto Educativo Steve Hawking. Trabajo social. Conceptualización del trabajo social. Presenta Maestro en Trabajo Social Irving Vázquez Cruz. Hola, muy buen día. Bienvenidas y bienvenidos, alumnas y alumnos del Instituto Educativo Stephen Hopkins. Es para mí un honor y un placer compartir con ustedes, alumnos de la licenciatura en Trabajo Social, en este cuatrimestre los contenidos del trabajo social comunitario. En estas semanas que trataremos de indagar y profundizar en temas relevantes en su construcción del concepto del trabajo social comunitario, su importancia en nuestra realidad y también su aplicación metodológica. Es para mí siempre un placer poder colaborar para el instituto en los diferentes procesos académicos y sociales que estamos compartiendo. Ahora veremos el tema sobre nuestra primera unidad. La primera unidad, que es marco conceptual del trabajo social comunitario, no podemos entenderla sin antes comprender la historia. En la historia vamos a abordar Muy bien, entonces veremos los antecedentes del trabajo social comunitario y bueno, cómo se fueron desarrollando. Les agradezco por su atención y comenzaremos haciendo énfasis en tres etapas interesantes en el trabajo social comunitario. La primera etapa, llamada etapa técnica, seguida de la etapa precientífica y al último la etapa científica. Dentro de la etapa técnica se habla del primer acercamiento del trabajo social y recordaremos aquí la génesis de nuestra profesión, en donde sobresale nuestra formación o nuestro referente de formación, el cual se tiene de Norteamérica, en donde tomamos como un primer ejemplo lo que se está haciendo aquí y qué es lo que está pasando con la famosa COS o la Organización Social de la Caridad. La organización de la comunidad nace como método de trabajo en Estados Unidos y entonces aquí los antecedentes que dieron a conocer y se comenzaron a reflejar con Mary Richmond fueron determinantes para lo que se le llamó el diagnóstico social. En el diagnóstico social se plasmaron las principales necesidades y problemáticas de las poblaciones menos beneficiadas, dado las situaciones de guerra, las situaciones de inflación también que estaban en este territorio, y además que los servicios sociales estaban siendo mermados y siendo el preludio de un cambio de un modelo benefactor eh, keynesiano por un modelo de un estado libertario, en el cual pues las necesidades sociales no serían prioritarias para el desarrollo social y el desarrollo del país. Posterior a ello, bueno, aquí tenemos una imagen de Mary Richmond, que ya les mencionaba, del diagnóstico social. En 1920, Lindemann, este personaje, fue uno de los primeros autores que llevó a utilizar el término organización de la comunidad y es un referente para el trabajo social comunitario, pues aquí se hace énfasis que la organización en la comunidad tiene como meta mitigar los problemas sociales comunes y también lograr mejores actuaciones de los servicios institucionales, puesto que las instituciones se veían con amplia carga de trabajo y buscaban cómo eficientar esta situación. Por eso, Liederman nos propone pues el término de organización comunitaria. Posterior a él, tenemos que en 1929, dada una crisis económica que aparece en Estados Unidos, pero que impacta todas las bolsas mundiales, existen cambios, lo cual va a llevar desigualdades urbanas en tanto a lo industrial, dándole mayor énfasis a la producción, que como lo mencionábamos en un momento, a la a las propias protección de los derechos sociales. Y esto trajo gran cantidad de inmigrantes europeos, generando consigo diversas problemáticas. ¿Por qué trajo inmigrantes europeos? Pues dadas las situaciones también de la Segunda Guerra Mundial, venían en calidad de refugiados, pero en esta calidad de refugiados solicitaban atención social
y las instituciones norteamericanas no encontraban cómo atender a población tan amplia. Y entonces aquí tenemos una fotografía que nos ilustra cómo estaba en estos momentos y cómo es que esta situación logró convertirse, que en 1939 se crea la sección de la organización de la comunidad dentro de la NIAUS, donde se realizan estudios sobre campo, se recogen concepciones, definiciones, prácticas, que culmina en el Learn Rock. Este reporte lo que nos muestra es conocer las diferentes formas de convivencia social que hay implícitas en todas estas comunidades y en todos estos grupos sociales que estaban en situación de vulnerabilidad y que algunos siguen perforando. Entonces, a partir de este reporte, se pretende definir cómo se podría abordar un problema no solamente a nivel individual, sino a nivel grupal y comunitario, para dar respuestas eficientes y coherentes a la realidad que está en nuestro. En 1943, la Organización de la Comunidad inclusiona como método de trabajo social en el cual se pretende generar un diagnóstico social y de ahí partir para crear estrategias de intervención y de acción social. La etapa precientífica, ahora, ¿de en qué dista la etapa técnica y la etapa precientífica? En la etapa técnica aún no se reconoce propiamente un trabajo social y los basamentos metodológicos están aún carentes de rigor científico-social. Sin embargo, en la etapa precientífica se muestran los primeros esbozos para poder objetivizar las prácticas. En 1946 inicia en Estados Unidos una amplia planificación socioeconómica, tanto en su territorio como en los países latinoamericanos, con el objetivo de estabilizar su sistema capital a causa de las dos guerras mundiales. Y aquí se ve una teoría que se le llama la teoría del desarrollo y del subdesarrollo de los países dependientes y los países que fungen el poder, siendo así que la pobreza en la parte sur del continente americano se va a incrementar. Siendo que México y siendo parte de Latinoamérica por su idioma raíz, pues suelen ser o entregar la materia prima para que en Estados Unidos, al tener todo este poder industrial, poderlo procesar y poderlo vender a un precio mayor. Y toda la capacidad de plusvalía, pues se pierde en este camino y pues existe un deterioro, una desigualdad en las poblaciones latinoamericanas que va a impactar en cómo estamos concibiendo las comunidades de Estados Unidos, las comunidades norteamericanas, las comunidades europeas y las comunidades latinoamericanas. En 1953, ya en nuestro país, es creado en México el Programa de Bienestar Rural por la Secretaría de Salubridad y Asistencia. En este año, a mediados del siglo XX, se comienza a enfatizar la necesidad de una figura social que pueda ejecutar este programa con dos características, una desde la promoción social y la otra desde la asistencia social, identificando las necesidades y haciendo un diagnóstico certero de cuáles son las principales necesidades que hay en este país. Y bueno, aquí el bienestar social pues nos lleva a pensar en diferentes problemáticas y para entonces el servicio médico asistencial requiere pues conocer cuáles son las formas en cómo llegar a la población menos beneficiada y para ello trabajo social comienza a tener un llamado importante a emplearse aquí en nuestro país. Para Murray Rose, el trabajo social es un proceso por el cual una comunidad científica identifica sus necesidades, sus objetivos y en función de estos define unos recursos internos y externos para dar las respuestas. Su obra más conocida es la organización comunitaria. Dentro de los recursos internos son los propios de la comunidad y los propios que pueden brindarse como la participación, la organización, y los externos pues son todos aquellos que se pueden emplear o gestionar mediante las instituciones sociales, las instituciones administrativas y gubernamentales para resolver algún problema. Y entonces aquí nos hace énfasis Murray Rose que cuando una comunidad identifica sus necesidades se pueden trabajar de manera tangible, integrada y en función a los objetivos se crean líneas de acción.
líneas de acción que van a definir cómo se va a resolver la problemática en diferentes temporalidades a corto, mediano y largo plazo. El trabajo social comunitario, entonces, se puede tener un primer acercamiento, una primera concepción. Es el resultado de la confluencia de dos desarrollos metodológicos separados que respondían a problemáticas diferentes. ¿Y cuáles son estas que estamos hablando? Primero, la organización de la comunidad, que surge principalmente en el trabajo de Estados Unidos, y, por otro lado, el desarrollo de la comunidad que nace fuera del área de trabajo social en África y Asia, pasando después a América Latina y Europa. Un trabajo social contestatario que cuestiona las estructuras sociales, los grupos de poder. Un trabajo social revolucionario que busca resolver las necesidades mediante las políticas públicas coherentes, que resuelvan las necesidades de raíz, que cuestionen los ciclos de explotación laboral, las diferentes formas de relaciones de poder. Y entonces seguimos en los mediados de los 50. La Organización de las Naciones Unidas promueve programas de desarrollo comunal, desarrollando o impulsando proyectos acordes con los objetivos de la organización. ¿Y cuál es esta organización? Primeramente, tenemos una organización que tenemos que responder educativa, que es la UNESCO. Esta entidad nos permite a nosotros podernos adentrar en cómo poder abordar desde la educación social. Y retomamos aspectos de la educación para adultos y hablamos de postulados de Paulo Freire, donde hablamos de la educación popular, cómo podemos reaprender, cómo podemos ser conscientes y poder organizarnos nosotros mismos para poder generar estrategias. Y entonces la educación es un proceso fundamental en el trabajo social comunitario, una educación social para todas y todos, una educación transversal, donde la figura de autoridad queda desdibujada y quedan figuras de cordialidad, de organización, de facilitación ante procesos complejos. Por otro lado, la OIT, esta organización que habla sobre el trabajo, que habla sobre una promoción de cooperativas y de pequeñas industrias rurales familiares que hagan frente a las grandes corporaciones que requieran subsanar ingresos que han sido privados por todos estos procesos de explotación y de competencia inequitativa, donde se brindan mayores políticas de protección a las industrias con mayores posesiones de poder y que además cuentan con mayores recursos que aquellos que no lo tienen. Otro postulado que es importante es de la FAO, en esta institución que se dedica a estudiar todo el proceso agrícola y de campo, nos hace énfasis en extensión agrícola y labores de economía doméstica y domesticación del hogar, de demostración de hogar. Bueno, aquí nos hace énfasis en recuperar todos aquellos recursos que van a ser parte de la sobrevivencia y la subsistencia de los grupos sociales familiares y comunitarios. Se debe de tener con todos los mínimos necesarios de recursos para poder tener un nivel de vida adecuado. La OMS, bueno, tanto a la salud, son proyectos demostrativos de saneamiento rural que, bueno, en cuanto al desarrollo comunitario es bien importante, ya que anteriormente y aún sigue conduciéndose de esa forma, el sistema de vacunación ha sido muy complejo, trayendo con ello enfermedades como que no permiten poder tener un sistema de salud integral. La etapa científica. Por último, en la etapa científica, aquí ya comienza a concatenarse la metodología en trabajo social y para atender a estas problemáticas surgen los consejos para el bienestar de la comunidad, en el cual el trabajador social cobra mayor importancia. Entonces, aquí se le llama etapa científica porque se reconoce la figura del trabajo social medianamente, pero se le está reconociendo como parte de todo este proceso. En 1956, la ONU produce la Carta Magna del Desarrollo de la Comunidad y este es importantísimo para hacer un énfasis en el que el trabajo social comunitario tiene un referente internacional de acción.
En los años 60, la problemática del desarrollo y subdesarrollo constituye una de las máximas preocupaciones de los países. Hay un crecimiento inequitativo entre las diferentes poblaciones, territorios internacionales, que es preocupante para poder pensar en que hay un disfrute de la vida en nuestro planeta. Entonces aquí se cuestiona y comienzan a haber replanteamientos en cómo se está abordando la comunidad. Una comunidad no tendría que ser solamente desde figuras del asistencialismo en donde solamente goza, no, sino también se le debe de brindar de una conciencia para que se considere un sujeto, tanto un sujeto de acción, un sujeto participativo, que cumpla con sus derechos, con sus obligaciones, y así aspire a acceder a los derechos sociales. En 1963, la ONU publica el documento Desarrollo de la Comunidad y Desarrollo Nacional, contenido en 4 contribuciones del desarrollo comunitario al desarrollo nacional. No vamos a ahondar tanto en él, pero es importante tenerlo. El desarrollo comunitario, entonces, se expresa como un proceso de cambio social. El desarrollo comunitario es un dispositivo que entra a un territorio y va entonces a comenzar a relacionar, a tejer relaciones entre los diferentes actores sociales, líderes de iglesia, líderes comunitarios, líderes políticos, jefes de familia, jefas y jefes, mujeres, hombres participativos, niñas y niños, y comienza a tejer cómo poderlos participar. Y este dispositivo lo que va a hacer, va a afianzarlos para que propongan acciones de cambio, y ellos mismos sean los autogestores de su cambio. En 1969 se diferencian los términos organización y desarrollo en la comunidad. Y bueno, aquí, algo interesante aquí que es importante, no es lo mismo la organización y desarrollo de la comunidad. En la organización de la comunidad tiene que ver con la participación, y el desarrollo de la comunidad con los aspectos tangibles. La organización tiene que ver con lo ideológico, para poder mover recursos si se cambia alguna situación. Y el desarrollo comunitario ya es con lo palpable, pero por detrás una participación. Y el desarrollo en la comunidad es una mejora en el entorno social rural urbano. Pues hablamos de acceso a servicios, tal vez luz, agua, pavimentación, drenaje, etc. O vialidades para la movilidad. El desarrollo de la comunidad dista del desarrollo comunitario, ya que el desarrollo de la comunidad cumple con políticas sociales o políticas públicas específicas que pueden emanar o no de la población, mientras que el desarrollo comunitario deviene específicamente de la participación social y es el resultado de los procesos gestivos, autogestivos y cooperativos. En los 70, los programas de desarrollo de la comunidad se consolidan y comienza a ver para entonces que el término de desarrollo de la comunidad queda en desuso, por lo que les acabo de mencionar. Desarrollo comunitario versus desarrollo de la comunidad. En Colombia, México, Italia ya contaban con procesos metodológicos de intervención social, y esto los vamos a ver en nuestras clases, sobre todo en la semana 4 y 5, de cómo México, cómo en Latinoamérica tenemos pues algunos referentes que son básicos para el trabajo social comunitario. Bueno, esto es algo de nuestra bibliografía que tocamos el día de hoy. Muchas gracias. Como pudiste darte cuenta, hay 3 elementos importantes: la etapa técnica, la etapa precientífica y la etapa científica. Ahora te invito a que colabores en el foro de discusión para que intercambies con tus compañeras y compañeros los elementos más importantes que viste en el video, pero además lo que hiciste en el mapa mental sobre la lectura desarrollada en la plataforma. Muchas gracias. Estamos pendientes para cualquier duda o aclaración en la plataforma, o tienes mi correo irvingvcruz@gmail.com. Muy buen día.